Bueno, chicos, ya pasó el tiempo para estudiar a sus compañeros. Vamos a iniciar la clase de hoy. El día de hoy nos toca desarrollar el tema de sistema, tanto de esquelético, muscular, respiratorio, cardiocirculatorio. Es un poco extenso la clase de hoy, así que hay que tratar de apresurar lo más posible. La clase anterior tuvimos lo que es sistema nervioso. Narciso Aguirre. Buenas tardes. Entonces decíamos que hoy vamos a desarrollar 4 sistemas, ¿no? Ahora bien, ¿qué es en sí el sistema esquelético? ¿De qué vamos a hablar cuando mencionamos el tema del sistema esquelético? Obviamente, al escuchar esquelético, lo que se remonta como principal definición o idea primordial a nuestra mente viene los huesos, ¿verdad? Es decir, que son los huesos, son estructuras sólidas que básicamente están compuestas o constituidas por tejido óseo, ¿ok? A la cual nosotros llamamos comúnmente hueso. A su vez, este órgano va a estar formado por muchos tejidos, no simplemente el óseo, sino también el conectivo, epitelial, el cartilaginoso, el adiposo y también muchas veces nervioso, ¿ok? Como ya mencionamos, también está los cartílagos, lo que es tejido cartilaginoso, que va a complementar su estructura, su composición, ¿ok? ¿Cuáles son las principales funciones del sistema esquelético? De sostén, de protección, da movimiento, realiza una homeostasis en cuanto a minerales, producción de células sanguíneas, almacenamiento de triglicéridos, ¿no? Obviamente cuando nosotros decimos sostén, nos referimos al soporte que brindan estos a los tejidos blandos, ¿ok? Y son básicamente un punto de apoyo para la mayoría de los músculos, ¿ok? Ahora, cuando mencionamos la función de protección, pues los huesos sirven, por así decirlo, de protección para los órganos internos, ¿ok? Como pues el ejemplo, se menciona ahí, el cráneo protege el encéfalo, la caja torácica, el corazón y pulmones, etc. ¿No? Es uno de los ejemplos que nosotros podemos observar en cuanto a protección. Ahora, en cuanto a movimiento, pues no lo realiza únicamente el sistema esquelético, también el sistema muscular, ¿ok? Ahora vemos lo que son las homeostasis de minerales. Hablamos de la unidad mínima, que es el hueso, y dentro de ella está el tejido óseo. El tejido óseo va a almacenar calcio, fósforo para dar resistencia a los huesos, ¿ok? Pero también los libera a estos sangre. ¿Para qué? Para que se encuentre en un equilibrio en cuanto a su concentración, ¿ok? Hasta ahí vamos 4 funciones. Otra función también del sistema esquelético es la producción de células sanguíneas, ¿ok? Es donde se realiza la médula ósea roja, donde va a primar el tejido conectivo especializado, ¿ok? En este lugar se va a realizar o se va a producir la hemopoiesis, ¿ok? Que significa que la producción o la acción de glóbulos rojos, blancos y plaquetas. Ahora, también se menciona entre las funciones el almacenamiento de triglicéridos. Dentro del almacenamiento de triglicéridos, ¿de quién vamos a hablar? De la médula ósea roja, que va a ser reemplazada de manera paulatina en los adultos por la médula ósea amarilla, ¿okay? Que estas sí contienen adipocitos. Ahora, ¿cuál es la estructura de los huesos? Los huesos van a clasificarse según su forma,
ya sea largo, corto, y va a ser, podemos identificar en ella diferentes partes, como es la diáfisis, la epífisis, la metáfisis, el cartílago articular, endostio, periostio y la cavidad glandular. ¿Okay? Cuando hablamos de diáfisis, decimos que va a ser el cuerpo o la porción cilíndrica principal del hueso. Es decir, aquí tenemos la diáfisis, ¿no? Está ya seleccionada, si ven el cursor de esta. Luego tenemos la epífisis, que van a ser los extremos proximales o distales del hueso, que son esta zona de aquí y esta zona. ¿Okay? Y está especificado también como epífisis. Luego tenemos la metáfisis, que va a ser el sitio de unión entre la diáfisis y la epífisis. ¿Okay? Y esta va a ser cada vez menor en cuanto a la proporción a medida que van pasando los años. ¿Okay? Luego tenemos el cartílago articular, que va a ser una capa totalmente delgada, que va a estar recubierta de cartílago hialino, ¿ok? Y esta va a estar cubriendo la epífisis de un hueso que se articula con otro, esta parte de aquí, para que haya una conexión o se articule con otro hueso. Periostio. Es una capa resistente de tejido conectivo denso y esta va a rodear. Ahora, chicos, ¿me logran escuchar? Ok. Sí, sí se escucha. Ok, chicos. Entonces, estábamos hablando de periostio. ¿Ok? Decíamos que va a ser una capa resistente, básicamente de tejido conectivo denso. ¿Okay? Esta va a rodear toda la superficie ósea. Va a proteger al hueso y va a participar en la reparación ya sea de fracturas, va a ser partícipe también de la nutrición del hueso y va a ser un punto de inserción en cuanto hablando de tendones y ligamentos. Sí, chicos, luego se le va a hablar la asistencia. Claro, García, sí te he puesto asistencia, ni bien te llamé. Ok, continúa. Ahora del endostio. Ya hablamos del periostio, ahora del endostio. El endostio va a ser la capa que va a recubrir toda la cavidad medular, ¿ok? Y esta es aquí donde se va a estar dentro o contiene las células formadoras del hueso. Luego vemos lo que es la cavidad medular, ¿ok? Va a ser un espacio interno de la diáfisis, ¿ok? O sea, de la porción cilíndrica principal del hueso, de la diáfisis, que contiene a la médula ósea amarilla, ¿ok? Ya verás. Histología del tejido óseo. Esta va a tener una matriz abundante, células muy separadas entre sí. ¿Y cuál va a ser la matriz? O sea, ¿por quiénes van a estar formadas o conformada la matriz? Básicamente el 25% va a estar constituido de agua, el otro 25% de fibras proteínicas y lo restante, que es el 50%, de sales minerales cristalizadas. ¿Ok? Tenemos ahí las células osteógenas, el osteoblasto. Iniciemos con la primera. Las células osteógenas van a ser las células madre, ¿okay? Estas no están especializadas y tienen la capacidad de una división.
sus células hijas, por así decirlo, van a ser los osteoblastos, ¿ok? Y se van a localizar entre la porción interna del periósteo y del endósteo. Ahora, hablando de los osteoblastos, estas van a ser las células que van a construir los huesos, ¿ok? Estas van a sintetizar los componentes de la matriz del tejido, en este caso el tejido óseo, obviamente, y van a iniciar el proceso de calcificación. Ahora, hablemos de los osteocitos y los osteoblastos. En los osteocitos, estas van a ser células inmaduras principales del tejido óseo, ¿okay? Pero, sin embargo, estas derivan del osteoblasto. Osteoblasto, con B, que se vayan a confundir con osteoblasto. Osteoblasto. Y se van a quedar atrapadas dentro de la matriz. Y estas van a intercambiar ya sea los nutrientes con la sangre, ¿ok? Es por ello que cuando hablamos de cito, va a hacer referencia al sufijo que indican las células que constituyen ciertos tejidos, ¿ok? Ahora, hablando de los osteoclastos, estas ya son unas células más grandes y van a estar formadas por la fusión de 50 monocitos ubicadas en el endósteo, ¿ok? Estos van a producir, ¿qué cosa? Se dice clasto, la destrucción del hueso o por medio de enzimas lisosomas, ¿ok? Pero ¿para qué se realizará esta destrucción del hueso? Pues a medida de este proceso va a permitir ya sea el desarrollo, crecimiento, mantenimiento o reparación normal de los huesos, ¿ok? Como les mencionaba, el sufijo clasto indica destrucción. Cabe resaltar o cabe decir también que los huesos no son completamente sólidos, ¿ok? Estas están conformadas por muchos espacios que según tamaño y distribución de estos espacios va a haber otra clasificación de los huesos, sean compactas y esponjosas. El primero, en cuanto al compacto, el hueso compacto va a ser conformado casi o va a constituir casi el 80% del hueso. Y la denominación esponjosa, el 20% restante. ¿Ok? Ahora tenemos el tejido óseo compacto. Va a estar formada por la capa externa de todos los huesos. Básicamente van a brindar protección y sostén. Están formadas por pequeñas unidades llamadas ostionas o sistema de Haber, ¿ok? ¿Y qué van a realizar estas? ¿En qué consiste? ¿En qué consta esto? Va a tener un conducto central que tiene un trayecto longitudinal y que contiene un vaso sanguíneo llamado conducto de Haber, ¿ok? Va a tener una serie de laminillas concéntricas que rodean el conducto de Haber, que son de la matriz dura calcificada, ¿ok? También van a existir llamadas lagunas. ¿Estas qué van a hacer? Son espacios que están ubicados entre los anillos de las laminillas y que contienen osteocitos. Luego identificamos también los canalículos, ¿ok? Que estas se irradian desde la laguna de todas las direcciones, lleno de líquido extracelular, ojo, y que contienen delgadas prolongaciones de osteocitos y van a comunicar a la laguna entre sí y con los conductos centrales. Tejido óseo esponjoso. Del anterior se dice que los vasos sanguíneos o en este caso linfáticos, los nervios van a estar provenientes del periósteo, ¿ok? Y estas van a introducirse o penetrar en el hueso compacto
por los conductos perforantes de Wolff, ¿ok? Hablando de las ostionas, estas van a ser circulares y no se van a ajustar entre ellas, obviamente por su forma. O las zonas que queden entre cada ostiona. Estas están llenas de laminillas intersticiales y laminillas superficiales. Luego tenemos el tejido óseo esponjoso. Esta va a constar de muchas laminillas dispuestas en una red, ¿okay?, irregular llamada trabéculas. ¿Okay? Acuérdense bastante. En algunos de estos huesos, estos espacios están llenos de médula ósea roja, ¿okay?, en algunos, pero también la mayoría. Las trabéculas poseen osteocitos que van a estar ¿dónde? En la laguna de conjunto con los canalículos comunicantes con otras lagunas. Formación y crecimiento de los huesos. En este caso, el embrión no va a contener huesos, sino estructuras de cartílago hialino. ¿Okay? De igual forma o de igual manera se va a producir la osificación y la osteogénesis a partir de los centros de osificación, que van a estar constituidos ¿por qué? Por cúmulos de células especiales, que van a hacer que estos van a formar el hueso que es denominado los osteoblastos. Ojo, no son los osteoclastos, son los osteoblastos. ¿Ok? De los osteoblastos, que es una célula obviamente, se va a identificar dentro de él el aparato de Golgi. ¿Ok? Esta básicamente se especializa en la síntesis, secreción de muchos nutrientes, ya sea hay propios de nuestro organismo, en este caso los mucopolisacáridos. Y el retículo endoplasmático va a elaborar y secretar una proteína denominada colágeno. ¿Okay? A partir de ahí nace el colágeno. Ahora, estos mucopolisacáridos se van a acumular alrededor de estas células, los osteoblastos. Y estas fibras que se van a intercruzar, las colágenas se van a unir a esta sustancia. ¿Okay? Y todo esto en conjunto va a constituir la matriz ósea, las fibras colágenas que le van a ir dando resistencia. A medida que se va a formar la matriz ósea, van a empezar a depositarse en ella compuestos inorgánicos, como sales de calcio, que esa dureza que es característica. La osificación. Ahora, cuando hablamos de osificación, va a constar de dos procesos: la síntesis de matriz ósea orgánica por los osteoblastos y la calcificación de la matriz. ¿Todo bien hasta ahí? ¿Todo bien hasta ahí, chicos? Ok. Ahora, la osificación de los huesos. ¿Dónde va a iniciar? En la diáfisis y va a avanzar hacia la epífisis. ¿Ok? Luego estas van a resultar en los centros de osificación secundario en las epífisis. Mientras no se haya culminado, no se haya llegado ya al máximo crecimiento longitudinal del hueso, queda una capa de cartílago denominada cartílago epifisario entre cada epífisis y diáfisis, ¿ok? La proliferación de las células del cartílago epifisario van a provocar el crecimiento longitudinal del hueso. Cuando los huesos han alcanzado su longitud máxima, este cartílago va a desaparecer porque ya ha cumplido su
función y su rol importante. Vascularización y lo que es la inervación de los huesos. ¿Okay? En cuanto a la vascularización, vamos a decir que va a estar cerca de las arterias que van a ser introducidas ¿no? Directamente van a actuar sobre los huesos por el tejido óseo. ¿Okay? Estas arterias periósticas entran en muchos lugares. ¿Para qué? Para que puedan nutrir de manera homogénea, para que se irrigue su cuerpo de manera homogénea. ¿Okay? Si vamos a cortar o eliminar ese ámbito del periósteo, vamos a delimitar muchas cosas. ¿Okay? Y dentro de ellas la reacción principal sería la muerte de que haya evitado estas áreas. ¿Okay? En el caso de las venas, estas van a acompañar a las arterias en su base por los orificios nutricionales, los vasos linfáticos abundan, ¿okay? Y los nervios van a acompañar a los vasos sanguíneos que nutren los huesos. ¿Ok? ¿Hasta ahí todo bien? Ok. Cuando hablamos de división del sistema esquelético, vamos a hablar del esqueleto axial y del esqueleto apéndico. En el esqueleto axial va a estar formado por 80 huesos, entre los cuales está la cabeza, el cuello y el tronco. El esqueleto apendicular va a estar formado por 126 huesos, ya sean de los miembros, incluidas la estructura, el escápulo y la punta. ¿Ok? ¿Cuál es la clasificación de dichos huesos? Tenemos huesos largos, huesos cortos, huesos planos, huesos irregulares y huesos sesamoideos. ¿Ok? En cuanto a los huesos sesamoideos, estos van a estar con algunos tendones a los que va a proteger su uso de este aparato y el desgarro del sistema. ¿Ok? Eso en cuanto a los huesos sesamoideos. Hay huesos irregulares. Por favor, apaguen su audio, que van a tener una forma compleja, por ejemplo, las vértebras, algunos huesos de la cara, que no tienen una sola formación en cuanto a estructura. Los huesos planos van a ser tubulares, con diáfisis y epífisis, tienen hueso compacto en la diáfisis y huesos esponjosos en el interior del epitelio. El hueso, el húmero, es un claro ejemplo. ¿Okay? Luego también tenemos los huesos cortos, que son vitales, que tienen tejido esponjoso, salvo en la superficie. Ojo. Ahora, tenemos los huesos planos. Van a estar, estas son delgadas, obviamente, y están compuestas por dos placas dispuestas en forma paralela al tejido óseo compacto, ¿okay? Que una va a envolver a la otra, el hueso esponjoso, y esta de manera se hace efectiva en una de las funciones que veíamos de protección, ¿ok? Luego tenemos los huesos irregulares. Estos tienen una forma compleja. Las vértebras de algunos huesos de la cara son un claro ejemplo. Hasta sistema óseo, ¿todo bien?
Sí, licenciada, todo bien. Ok, vamos a continuar. Ya tocamos lo que es el sistema esquelético. Ahora nos toca ver lo que podría ser el sistema muscular. Ok, les decía que vamos a hablar un poco más sobre el sistema muscular. Es un conjunto el cual va a estar compuesto por un poco más de 600 músculos que existen en todo el cuerpo humano. ¿Okay? Además decir que está formado por músculos y tendones. Tiene un equilibrio al estabilizar la posición del cuerpo, es el movimiento, regular el volumen de los órganos, movilizar sustancias dentro del cuerpo y producir calor. Eh, el músculo va a ser un órgano contráctil que va a determinar la forma, el contorno del cuerpo, necesitamos ser las capas en lo más largo de su jefe, entonces, de su eje de contracción, ¿ok? Perdón. Entonces, ahí más o menos tenemos rasgos principales de lo que vendría a ser el sistema muscular y uniéndonos básicamente al músculo. ¿Cuáles son las funciones del sistema muscular? Tenemos locomoción, actividad motora de los órganos internos, información del estado fisiológico y la mímica. ¿Okay? En cuanto a la locomoción, va a ejecutar desplazamiento de sangre y el movimiento de las extremidades. Ahora, actividad motora de los órganos internos, esta va a tener la principal misión o función de hacer que todos los órganos desempeñen sus funciones, ¿okay? Ayudando a otros sistemas como por ejemplo el sistema cardiovascular. Luego tenemos la inclusión del estado fisiológico. Puede provocar contracciones fuertes, ¿okay? Del músculo liso generando un fuerte dolor, signo del mismo golpe. ¿Okay? Luego vemos lo que es la mímica. Entonces, al hacer mención de esta función de este rasgo, es un conjunto de acciones faciales, ¿okay? También conocido como gestos, que sirven como para expresar lo que se siente, lo que se percibe. Tipos de músculo. Tenemos muscular esquelético, muscular liso, muscular cardíaco. A ver, un voluntario que se pueda leer tejido muscular esquelético. Claudia Echegaray, ¿está? Profesora. ¿Sí estás, Claudia Echegaray? ¿Podrías hacer la lectura del tejido muscular esquelético, por favor? El tejido muscular esquelético puede definirse como músculo voluntario o estriado. Denomina voluntario debido a que se contrae de forma voluntaria. El músculo consta de un gran número de fibras musculares, pequeñas haces de fibras, están envueltos por el perinecio y la totalidad del músculo por el epimisio. Epimisio. Ok, muy bien. Entonces, eso es básicamente lo que es un tejido muscular esquelético. ¿Okay? Ahora, el tejido muscular liso, ¿qué sería? Va a ser descrito más o menos ya como visceral, involuntario. ¿Okay? No está bajo el control de la voluntad y se va a encontrar básicamente en las paredes de los vasos sanguíneos y linfáticos. ¿Okay? El tubo digestivo, las vías respiratorias, la vejiga, las vías biliares, tiene un claro ejemplo de ello. ¿Okay? Luego tenemos el tejido muscular cardíaco. Este tejido muscular se va a encontrar precisamente en la pared del corazón. ¿Okay? No está bajo el control voluntario, sino para el autocontrol entre las capas musculares cardíacas, las células contráctiles del corazón
También se ubican láminas de tejido conectivo, como tienen vasos sanguíneos, nervios, sistema de conducción del corazón. ¿Okay? Ahora, según la forma en que son controlados, voluntarios, involuntarios, autónomos, es en cuanto a la forma en que son controlados. Lo voluntario va a estar controlado por el individuo, lo involuntario dirigido por el sistema nervioso central. El autónomo, su función es contraer regularmente sin detenerse. Los mixtos, los músculos controlados por el individuo y por el sistema nervioso. ¿Ok? Luego tenemos, de acuerdo a la forma, tamaño y ubicación. Vamos a tener los largos, cortos, circulares y amplios. Los largos son entes largos y cortos, pueden ser tanto largos como cortos. ¿Ok? Los bis y el recto del abdomen son un ejemplo de ello. Los cortos, es mucho más corto, obviamente, sin modificar su forma, se ubican en la cara y en la cabeza. ¿Okay? Tenemos los orbiculares, tienen formas circulares, son los que se ubican en la lengua y los carpos. Anchos, se caracterizan por tener todos sus diámetros similares, suelen ser angosos, una forma perfecta. ¿Okay? Los vemos al ancho, el desplante es un claro ejemplo de ello. Ahora, chicos, lo que ustedes van a hacer es repasar estos cuadros. ¿Qué son esos cuadros? Está el tipo de músculo, dónde se origina, dónde se inserta, cuál es su función y es la inervación. Primer par craneal, segundo par craneal, quinto par, décimo, octavo, veinteavo par craneal, ¿ya? Tienen ahí en cuanto a músculos de la expresión facial, luego son músculos de la masticación, luego están los músculos que van a mover la cabeza, los músculos del tórax y también de la pared abdominal. ¿Ok? Todos estos cuadros van a tener que repasar sí o sí. ¿Ok? Todo bien hasta sistema muscular. Se los voy a compartir, ¿ok? Daniela, a la delegada ni bien culmine la clase, le voy a pasar la diapositiva, ¿ok? Para que puedan repasarlo y estudiar. ¿Ok, Daniela? Ni bien culmina, un poco después le estoy pasando la clase, el material que estoy proyectando ahora, ¿ok? Para que todos tengan el mismo acceso a la información. De todos modos, su plataforma igual se publica, pero yo lo hago porque ustedes me lo piden muy constantemente, que se les dé, que son materiales que solamente, por esta clase que es más extensa, sí les lo voy a ver. ¿Ok? Bien, chicos, nos está quedando dos a tres sistemas. Vamos a dar un pequeño descanso, por favor, un pequeño, y nos vamos de corrido hasta culminar la siguiente. Un pequeño break, un pequeño intermedio. ¿Ok? Pues nos vemos en unos 5 minutos.
180. 180 tiene que pagar. Ok, chicos, retomamos. Ya hemos visto sistema esquelético, sistema muscular. El cuadro que vimos lo repasan, por favor. Y vamos a ver lo que es sistema respiratorio. ¿Ok? ¿Hay alguien más que se ha unido? Me creo. Ok, entonces vemos lo que es el sistema respiratorio. Bien, el sistema respiratorio va a estar formado por un conjunto de órganos. ¿Cuál es la principal función de este? Pues transportar oxígeno, obviamente, ¿okay? A todas las células del organismo. Y de viceversa, eliminar del cuerpo el dióxido de carbono, que va a estar producido por el metabolismo celular. Ahora, ¿cuál es la clasificación en esto? Tenemos zona de conducción y zona respiratoria. Tenemos las vías aéreas superiores y las vías aéreas inferiores. ¿Okay? En la zona de conducción vamos a distinguir a quiénes: laringe, tráquea, bronquios y bronquiolos. Y en la zona respiratoria únicamente a los alvéolos. Ahora, ¿cuál es la función de la zona de conducción? Es calentar, limpiar y humedecer. Sin embargo, en la zona respiratoria su función va a ser el intercambio de gases. ¿Quiénes están dentro de las vías aéreas superiores? Están las fosas nasales o narinas, la faringe y la laringe. Y dentro de las vías aéreas inferiores está la tráquea, bronquios, pulmones. ¿Okay? Hablemos de las cavidades nasales. Estas van a estar separadas entre sí por un tabique, ¿okay? Nasal, que está formado básicamente por tejido cartilaginoso. Como mencionábamos, son dos estructuras de izquierda y derecha, están ubicadas encima de la cavidad bucal, como podemos observar en la imagen. En la parte anterior de la cavidad, de cada cavidad, eso se ubican las narices. Estas van a ser los orificios de entrada del sistema respiratorio. Ojo. Y en la parte posterior se comunican con la laringe a través de las goanas. ¿Ok? Ahora, ¿cuáles son las funciones de las cavidades nasales? Filtrar impurezas del aire que se inspira, humedecer, calentar el aire que ingresa por la inspiración, permitir el sentido del olfato y también participar en el acto. Eso en cuanto a las cavidades nasales. Ahora, la faringe. ¿Qué es la faringe? ¿Cuáles son sus funciones? ¿Tiene partes? Sí tiene partes y lo vamos a decir a continuación. La faringe va a ser un órgano tubular, musculoso, ubicado en la región del cuello, que va a comunicar la cavidad nasal con la laringe y la boca con el esófago, ¿ok? Esas tres conexiones. Por la faringe van a pasar los alimentos y el aire que va desde hacia los pulmones, por lo que este órgano pertenece al sistema digestivo, tanto también como al sistema respiratorio. ¿Cuáles serán las funciones? La deglución, la respiración, la fonación y la audición. ¿Ok? Y esta se puede clasificar o podemos distinguir tres partes. La nasofaringe, que es una porción superior que se ubica detrás de la cavidad nasal, se va a conectar con los oídos a través de las trompas de Eustaquio. ¿Okay? Luego está la bucofaringe, que es la porción media que se va a comunicar con la boca a través del istmo de Fauces.
¿ok? Y luego está la laringofaringe, ¿ok? Que va a ser la porción inferior que va a rodear a toda la laringe, o sea, a la laringe hasta la entrada del esófago. Ahí vamos a distinguir también la epiglotis, que va a marcar el límite entre la bucofaringe y la laringofaringe, ¿ok? Habiendo hecho esta separación, vamos a pasar a hablar de la laringe. La laringe va a ser una cavidad formada por cartílagos que va a presentar una saliente comúnmente llamada nuez, ¿ok? Va a tener un diámetro vertical de 7 centímetros en el varón y en la dama de 5 centímetros, ¿ok? En esta se van a encontrar las cuerdas vocales que al vibrar el aire va a producir la voz, obviamente que todos lo realizamos, ¿ya? ¿Cuáles son las funciones? Tanto respiratoria, deglutoria, protectora, oxígena y expectorante y también fonética. Fonética por lo que acabamos de mencionar ahora último, ¿no? Por lo de las cuerdas vocales, la función, ¿ok? Oxígena y expectorante porque también es una función protectora. Ahora, cuando se cierra la epiglotis, evitando el paso de la sustancia a la tráquea, también es una función protectora. Y si se eleva la laringe y el bolo alimenticio pasa hacia el esófago, es una función deglutoria. Hablando de la tráquea. La tráquea va a ser un órgano en forma de tubo de estructura cartilaginosa. Se va a comunicar con la laringe con los bronquios y va a estar formada por numerosos anillos de cartílago, ¿ok? Y estas van a estar conectadas entre sí por fibras musculares. ¿Ok? Aquí podemos ver las diferentes, ¿no? En su parte inferior se va a dividir en bronquio derecho y bronquio izquierdo, los cuales no son exactamente iguales, como ustedes lo pueden observar aquí. ¿Ok? Tienen mucus, células ciliares en su interior, los cuales atrapan a cualquier objeto que entre a ella, como restos de comida, y estas van a ser expulsadas mediante la tos. ¿Ok? Luego tenemos los bronquios. Los bronquios son estructuras de forma tubular, miren, tubular, y de consistencia fibrocartilaginosa y se forman tras la bifurcación de la tráquea. Aquí está la bifurcación y de a la vez se están formando los bronquios. El derecho va a medir de 20 a 26 milímetros de largo y el izquierdo de 40 a 50. ¿Okay? Al igual que la tráquea, los bronquios van a tener una capa muscular y una mucosa revestida por epitelio cilíndrico, ya sea para estar protegidos. ¿Okay? Luego tenemos a los bronquiolos, que van a ser pequeñas estructuras tubulares producto de la división de estos bronquios, ¿okay? Que podemos observar en la imagen. Estas se van a ubicar, los bronquiolos se van a ubicar en la parte media de cada pulmón y van a carecer de cartílago. ¿Okay? Luego tenemos los alvéolos. Van a ser los alvéolos. Van a ser que los bronquiolos respiratorios se continúan con los conductos alveolares y estos con los sacos alveolares. ¿Okay? Estos sacos alveolares van a contener mucha estructura diminuta en forma de sacos llamados alvéolos pulmonares. ¿Ya? Este bronquiolo respiratorio, el conducto alveolar y el saco alveolar, a su vez con los alvéolos, van a constituir la unidad respiratoria, ¿ok? Ojo, ¿quiénes constituyen la unidad respiratoria? Bronquiolo, conducto alveolar, saco alveolar, alvéolo. ¿Ok? Acuérdense, unidad respiratoria. En los alvéolos del pulmón se va a llevar a cabo el intercambio de oxígeno, obviamente, y también del CO2, dióxido de carbono. Y a este proceso se le va a llamar hematosis. Ahora, aquí tenemos a los pulmones.
van a ser órganos huecos situados dentro de la cavidad torácica a ambos lados del corazón y protegidos por las dos, ¿ok? Va a poseer 3 caras, tanto el costal, mediastínica, diafragmática, su estructura va a ser elástica y esponjosa, y estas van a estar rodeadas por una pleura, o sea, de protección, que es una cubierta de tejido conectivo. Ojo, la pleura, no la pleura, que va a evitar el roce entre los pulmones, ¿ok? Con la cara interna de la cavidad torácica, suavizando así este movimiento, ¿ok? Tienen estos un peso aproximado de 1.300 gramos cada uno. El pulmón derecho va a ser más grande y se va a dividir en 3 lóbulos, es decir, el pulmón derecho es trilobulado. Mientras que el izquierdo solo en 2, o sea, bilobulado. Y es más chico porque le deja un lugar para la ubicación del corazón. ¿Qué podemos decir del diafragma? Es un músculo que va a separar la cavidad torácica de la cavidad abdominal, ¿ok? Al contraerse va a permitir la entrada de aire a los pulmones. ¿Todo bien hasta ahí, chicos? Ok. Ok, chicos. Sí, disculpen, es que bueno, la instalación donde estoy dictando se ubica básicamente al frente o en la misma avenida. Por ello trato de alzar mi voz. Pero si no se me escucha nada o se escucha entrecortado, me avisa. ¿Ok, chicos? Me dicen. Vamos a hablar sobre la fisiología de la respiración. ¿Ok? Aquí tenemos todo un diagrama ubicado en las partes, bueno, también incluye el diafragma. ¿Ok? Decimos que la respiración es un proceso involuntario y automático. ¿Quién me dice por qué? Yo los voy a leer por el chat. ¿Quién me dice por qué? ¿Por qué decimos que la respiración es un proceso involuntario y automático? ¿Alguien más desea hacer un comentario?
decimos que la respiración es un proceso involuntario porque muchas veces es inconsciente todo el tiempo, no estamos pensando en que si respiro o no. Siempre lo estamos realizando, automático, porque no necesitamos un inicio, un fin, quizás como una rutina de trabajo. Es inmediato, es constante, automático, involuntario, ¿ok? La respiración va a cumplir con dos fases sucesivas que van a estar efectuadas gracias a la acción muscular del diafragma y de los músculos intercostales. Y estos van a estar controlados por el centro respiratorio del mismo. ¿Ok? Tenemos ahí la respiración externa y la respiración interna. Cuando hablamos de respiración externa va a ser el intercambio de oxígeno y el anhídrido carbónico entre los alvéolos de los pulmones y la sangre. Lo otro va a ser la respiración interna, es el intercambio de los gases, LO2 y CO2 entre la sangre y las células del cuerpo. ¿Ok? Ahora, cuando hablamos sobre mecánica respiratoria, ¿qué queremos decir cuando hablamos de mecánica respiratoria? Vamos a definir con mayor claridad lo que es inspiración, lo que es expiración, ¿ok? ¿Quién? Daniela Fernández. Sí, dígame. Háganle lectura, por favor, de la primera fase. Inspiración. Ya. Se contrae el diafragma en los músculos intercostales externos, los serratos intermedios y los pectorales. La cavidad torácica se expande. Los pulmones se dilatan al entrar el aire oxigenado. Tras la respiración, el oxígeno llega a los alveolos y pasa a los capilares arteriales. Ok, gracias por apagar el audio. Bueno, si compañeras nos han leído la definición de inspiración. Ahora, ¿cómo identificamos? La inspiración es la primera fase de toda la mecánica respiratoria. Inspiración. He hecho una inspiración. Voto, expiración. Eso es una respiración. ¿Ok? Entonces, ¿qué vendría a ser la expiración? Es aquí donde van a intervenir los músculos también intercostales internos, ¿ok? Los oblicuos abdominales y el recto abdominal. Aquí la cavidad torácica se reduce en volumen, ¿ok? En el anterior se expandía, ahora se reduce. Los pulmones se van a contraer o se contraen al salir el aire desoxigenado, ¿ok? El aire sale de los pulmones porque la presión en los alvéolos es mayor que la atmosférica, ¿ok? Ahí hay que tener bastante consideración en cuanto a qué músculos intervienen, qué músculos no intervienen. Ahí hemos visto la mecánica respiratoria, ¿ok? Hasta ahí, ¿todo bien en cuanto al sistema respiratorio? Entonces, todo se ha entendido, todo está entendible, ¿no? Ok. Sí, licenciada, está claro. Ok. Entonces vayamos a tallar lo que es el último sistema que corresponde al tema de hoy. Sistema cardiocirculatorio. Es un sistema un poco más complejo. ¿Por qué? Porque vamos a hablar de los conductos, los vasos sanguíneos, por dónde se transporta, por dónde discurre la sangre que es impulsada por el corazón. Aquí, dentro de este sistema, de manera metodológica, va a ser la bomba que va a inyectar esta sangre a todo el nivel del organismo. ¿Ok? También el sistema linfático, que va a estar formado por una red de vasos y tejido linfático distribuido por todo el cuerpo. ¿Ok? Esta se va a encargar de la homeostasis, por favor, no se olviden.
Decimos, ¿qué sistema se encarga de la homeostasis? Ustedes ya sabrán qué responder. ¿Cuáles son las funciones de este sistema? Obviamente la primordial va a permitir mantener la homeostasis, ¿ok? Se va a llevar a cabo las funciones siguientes, va a llevar a todas las células las sustancias que necesitan por su correcto funcionamiento, ¿ok? Es decir, nutrientes, oxígeno, sustancias reguladoras, van a recoger los productos restantes de los desechos, ¿ok? Para que sean eliminados. También van a transportar células leucocitarias, ¿ok? Estas van a ser las encargadas de los mecanismos de defensa, allí donde van a ser necesaria esa opción. Dentro de las funciones también está distribuir las hormonas que se va a utilizar en los procesos de regulación metabólica, ¿ok? El corazón. A ver, acá vamos a llamar voluntarios. Voluntarios escogidos, ¿ya? Narcisa Rivera. ¿Está presente Narcisa Rivera? Sí, señorita. Ok. Lea el primer cuadro, ya este de acá. El corazón es un órgano muscular que está localizado en la parte media inferior del mediastino, por detrás del esternón, por delante del esófago, por encima del diafragma y entre los dos pulmones. Ok, ¿se ubicaron? Exactamente dónde está ubicado el corazón. Detrás del esternón, delante del esófago, por encima del diafragma y entre los pulmones. Entonces ustedes, cuando se les pregunten dónde está ubicado exactamente el corazón, tienen que responder. ¿Qué van a responder? Detrás del esternón. ¿Qué más? Delante del esófago, por encima del diafragma y entre los pulmones. ¿Ok? Esa es la ubicación exacta del corazón. ¿Ok? Bien. Rosemary Soriano, ¿está? No está, ¿no? Sí, estoy presente. Ah, ok. Lea este cuadro de aquí, que estoy señalando. Ya, donde dice es un órgano muscular. Sí. Ya. Es un órgano muscular hueco con forma de pirámide que con la base hacia arriba y a la derecha y a la punta dirigida hacia abajo y a la izquierda de tal forma que si lo reflejamos sobre el pecho, la punta queda a la altura del quimio espacio intestinal. Intercostal. Intercostal. Ok, no te preocupes, gracias. Entonces, ya sabemos la ubicación. Ahora, la forma. Entonces, todo junto. Si ya sabemos la ubicación, decimos cuál es la forma. ¿Cuál es la forma del corazón? Es una forma de pirámide, con la base hacia arriba. O sea, una pirámide invertida, que va a estar ubicado o apuntando hacia la derecha, porque su punta va a estar hacia abajo y ligeramente a la izquierda. Entonces, esa va a ser su respuesta, ¿no? Entonces le preguntan, ¿qué me puede usted decir sobre el corazón? Dígame la ubicación y la forma que se presenta dentro de nuestro organismo. Ah, claro, fácil. El corazón está ubicado detrás del esternón, delante del esófago, encima del diafragma y entre los pulmones. ¿Cuál es la forma del corazón? Tiene la forma de una pirámide invertida. ¿Por qué? Pues tiene la base hacia arriba y a la derecha. Y ligeramente la punta va a estar dirigida, obviamente, abajo y hacia la izquierda. ¿Ok? Así quiero que respondan cuando sean evaluados. ¿Ok? Se dice que el corazón va a tener un compartimento. ¿Ok? Su interior en 4 cavidades o cámaras, ¿okay? Que van a estar separadas por tabiques o septos. ¿Okay? Las 2 cámaras superiores son las aurículas y las 2 cámaras inferiores son los ventrículos. Aurícula.
ventrículo, ventrículo, ¿ok? Ventrículo izquierdo, aurícula izquierda. Aurícula derecha, aurícula derecha. Ventrículo derecho, ¿ok? Entonces, A, D, V, D, V, D, no, acá es izquierdo, perdón. Y A, I. ¿Ok? De esa manera se va a presentar las cavidades, las 4 cavidades. ¿Ok? Ahora, uno más. Úrsula Guglielmino. Presente. Lea aquí, por favor. Está el puntito. Cada uno de estos orificios dispone de un sistema valvular. Solo permite el paso de sangre desde las aurículas a los ventrículos y no al revés. La válvula tricúspide está entre la aurícula y el ventrículo derecho. La válvula mitral o bicúspide está entre la aurícula y el ventrículo izquierdo. Ok, entonces aquí nos está dando cuáles son las válvulas, a quiénes estás dividiendo o separando. ¿Quién va a estar separado, siendo de puertita, entre comillas, entre la aurícula y el ventrículo derecho? ¿Quién responde? Lo acaba de decir su compañera. La aurícula. No. Escuchen bien la pregunta. La válvula tricúspide. Exacto. Porque esta va a dividir la aurícula y el ventrículo derecho. ¿Cuál es? La válvula tricúspide. Ahora, ¿quién, por defecto, quién divide, separa la aurícula y el ventrículo izquierdo? La válvula Mitral o bicúspide. ok, acuérdense bien. Izquierdo, 2. Derecho, 3. ¿Por qué? Si yo digo aurícula y ventrículo izquierdo, bi. ¿2 de qué? De bi, bicúspide. Derecho, aurícula derecha, ventrículo derecho, 3. ¿Por qué? Tricúspide. ¿Ok? Traten de verlo de esa forma. Exacto, muy bien. Aquí tenemos la distribución en un diagrama. Lo van a repasar, por favor, porque aquí nos va a decir, ¿no? ¿Cuál es la función de la aurícula derecha? Aquí la tenemos. Aquí, la aurícula derecha. Aquí tienen la función. ¿Quiénes van a llegar? ¿Qué conductos van a desembocar en la aurícula derecha? Entonces, en la aurícula derecha tenemos que llega ¿quién? La vena cava superior. Entonces, acuérdense de la vena cava superior. Luego tenemos la vena cava inferior. ¿Ok? ¿Estas qué van a hacer? Van a traer la sangre de todo el cuerpo. ¿Ok? Y de esta aurícula derecha va a comunicar ¿quién? El ventrículo derecho por un orificio donde se llama la válvula tricúspide, ¿ok? Que tiene 2 valvas, ¿ok? Acuérdense. Ya, esa va a ser en cuanto a las funciones y lo que realiza o quienes llegan a sus conductos. Luego tenemos la aurícula izquierda. Recibe sangre procedente de los pulmones. Escuchen, a través de las venas pulmonares.
comunica con el ventrículo izquierdo por el orificio donde está la válvula mitral, que tiene 3, ¿ok? Si decimos que a la aurícula derecha llega la sangre que recorre todo el cuerpo y a la aurícula izquierda llega aquella sangre que viene de los pulmones, ¿quién desemboca o tiene la sangre contaminada? Ok, Úrsula, está bien tu respuesta, la aurícula derecha. Nadie más puede responder si lo hemos leído ahorita, chicos, por favor. Eso puede venir en el examen, ¿ah? Vean, ventrículo derecho recibe la sangre de la aurícula derecha, ¿ok? Y de él sale la arteria pulmonar, que se lleva la sangre a los pulmones. En la arteria pulmonar está la válvula pulmonar, que va a evitar que la sangre regrese al ventrículo. Luego tenemos el ventrículo izquierdo, recibe la sangre de la aurícula izquierda. De él sale la arteria aorta, ¿ok? Acuérdense bien, de aquí sale la arteria pulmonar, y de acá sale la arteria aorta. Y está la válvula aórtica, que va a evitar que la sangre regrese al ventrículo, ¿ok? Esta es la información principal que tienen que recordar. Aquí tienen los tejidos, ¿ok? Del corazón, que está el miocardio, capa media, endocardio, la capa interna, y el pericardio, la capa externa, ¿ok? Ahora el corazón va a ser un sistema conector o de conducción de impulsos. ¿Qué quiere decir? Que esta va a estar formado por cúmulos de células miocárdicas, ¿ok? También llamados nodos o nódulos, ¿ok? Van a tener una alta inestabilidad de membrana, ¿ok? Pero que también cuentan con una red de fibras musculares. ¿Estas qué van a hacer? Estas van a transmitir un impulso ¿qué? Eléctrico, ¿ok? Y esta hace que sea llevada con rapidez a todo el miocardio. ¿Qué será el miocardio? Será el músculo del corazón, ¿ok? Ahora, una contracción miocárdica va a ser automática, aunque a su vez está regulada por una parte del sistema nervioso, el cual vendría a ser el vegetativo, ¿ok? Ahora, para que esta contracción sea coordinada y que la función de bombeo de sangre sea efectiva, el corazón va a disponer de un sistema eléctrico propio, ¿ok? Formado por el llamado sistema conductivo. Hay que estar bien al pendiente de esto, ¿ok? ¿Cuál es el ciclo cardíaco? El ciclo cardíaco va a ser la secuencia rítmica de contracción y relajación miocárdica, o sea, lo que una contracción y una relajación es un latido, ¿ok? A la contracción miocárdica se le va a llamar sístole, acuérdense. Y ahí es donde se va a impulsar la sangre fuera del corazón. Ahora, luego tenemos la relajación miocárdica, que se llama diástole. Ahí es donde la sangre se llena, ¿ok? Se llena de sangre el corazón, ¿ok? Una secuencia de sístole y diástole se realiza con un ritmo, conocido como el ritmo cardíaco. ¿Cuál va a ser la frecuencia? La frecuencia cardíaca, ¿ok? Cuando aumenta la frecuencia cardíaca se habla de una taquicardia, y cuando disminuye hablamos de una bradicardia, ¿ok? Acuérdense de esos términos, por favor. Durante la sístole y la diástole se va a producir dos ruidos cardíacos, que podemos oírlo mediante la auscultación. Entonces decimos, el primer ruido, o loop, se va a oír al principio de la sístole y se debe al cierre de las válvulas auriculoventriculares, es decir, la tricúspide y la mitral. Luego escuchamos un segundo ruido que se va a oír al principio de la diástole y se debe ¿qué? Al cierre de las válvulas sigmoideas, es decir, de la pulmonar y de la aórtica, ¿ok? Luego tenemos los vasos sanguíneos. A ver, ¿quién lee?
Jessica Dávalos. ¿Está? ¿No está? Ok, no tiene agua. Vamos a la siguiente. Sarita Huertas. Presente, licenciada. Ok, léenos sus primeros cuadros, por favor. Este y este. Ok. La sangre se distribuye por todo el organismo a una compleja red de tubos denominados vasos sanguíneos. Es un conducto hueco, ramificado, por el que fluye la sangre que impulsa el corazón. El conjunto de vasos sanguíneos del cuerpo junto con el corazón y los elementos figurados, eritrocitos, leucocitos y trombocitos, forman el sistema circulatorio. Ok, ya nos da qué consiste los vasos sanguíneos, su función, con quiénes trabajan, ¿ok? Entonces, dentro de ellas vamos a tener una clasificación: arterias, arteriolas, capilares, vénulas y venas. ¿Cuál será la diferencia? Ahora la vamos a ver. ¿Qué son las arterias? Las arterias van a ser las que lleven la sangre desde el corazón a todos los tejidos. ¿Ok? Esa es arteria. Ahora, arteriola o metarteriola, que es donde las arterias surgen de la ramificación de las arterias a medida que van disminuyendo su diámetro. ¿Ok? Si esta empieza con una arteria, pero va disminuyendo el diámetro, va a ser arteriola, metarteriola. ¿Ok? Ahora, ¿cuáles son los capilares? Surgen de la ramificación de las metaarteriolas. Ojo, son vasos sanguíneos muy finos, no tienen una capa muscular y tienen una sola capa endotelial. Es sumamente fino los capilares, ¿ok? Y estos se van a apoyar en la membrana base. Entonces, los capilares se produce el intercambio de sustancias. Ahí es donde se realiza el intercambio, ¿ok? Luego tenemos las vénulas. Estos van a ser capilares que se van a reunir formando la vénula de mayor diámetro que los capilares. Y luego las venas, ¿no? La confluencia de las vénulas da lugar a las venas, que están encargadas de transportar la sangre en dirección al corazón. ¿Tienen para leer esta imagen, por favor? La sangre. ¿Qué va a hacer la sangre? Va a ser un fluido vital de máxima importancia por las funciones que cumple. Pues, ¿cuáles son las principales funciones y fundamentales para la vida? Transporte, regulación de temperatura y el equilibrio ácido-básico. Un momento. Ok, entonces, a ver, ¿qué nos dice? Las arterias del mismo color. Venas y fluido. No, ya cuando vamos a ver lo que son diferencias, gracias Úrsula por tu pregunta. Vamos a diferenciarlas, ¿ok? Ya sea fluido, si es de arteria, si es de vena y si es de capilar. ¿Ok? En cuanto a la inyección, cuando hablemos de heridas, más adelante vamos a ver diferenciar. Cuando hay una hemorragia, vamos a ver diferencias de hemorragia de arteria, de vena, de capilar, y también la inyección, si es con una fuerza y sale inyectada y disparada la sangre, pues es una arteria y es color rojo vivo, ¿ok? Luego, si vemos una vena, esta no va a tener esa fuerza de la arteria, simplemente va a salir sangre, ¿ok? Y esto es de un color rojo más oscuro. Luego tenemos los capilares, ¿no? Aquí obviamente la sangre es, en cuanto a cantidad, es mínima y la coloración es igual que la anterior, un poquito más oscura, ¿ok? Luego, en volumen y composición. La sangre va a estar constituida en cuanto a plasma y a las células de suspensión.
El plasma, en cuanto a fase líquida, el 55 al 60% lo constituye, ¿ok? Va a estar compuesto aproximadamente por un 90% ¿de qué? De agua. Lo restante se divide entre sales minerales, proteínas, entre ahí está la albúmina, la globulina, el fibrinógeno, y también de lípidos y glucosa, ¿ok? Luego tenemos las células en suspensión, que constituyen básicamente el 45 al 40%, que son los glóbulos rojos, que es el transporte de hemoglobina por oxígeno, glóbulos blancos, que es la respuesta inmune, su función principal, y las plaquetas, ¿ok? Su función predominante es la coagulación. Ahora vemos la circulación sanguínea. ¿Quién me apoya acá? Maribel Morán. Presente, Miss. Lee el cuadro, por favor. Este de aquí. Ya. Tras producirse el intercambio de oxígeno por dióxido de carbono a nivel celular, retorna al corazón. Desde él se transporta a los pulmones para eliminar el CO2 y cargarse nuevamente de O2, el origen. Así teniendo en cuenta el transporte de CO2 y CO2. De oxígeno, O2, oxígeno, y CO2, dióxido de carbono. ¿Ok? Yeah. Aquí podemos considerar. Ok, gracias, Maribel. Entonces aquí hemos visto que consiste básicamente esa circulación, ese transporte. Y dentro de ella vamos a identificar la circulación menor y la circulación mayor. ¿Cuál será la circulación menor o pulmonar? Que va desde el corazón a los pulmones y también en viceversa. ¿Ok? La circulación mayor o sistémica va desde el corazón a todo el cuerpo y también en viceversa. ¿Ok? Ahora, aquí tenemos la definición, básicamente vamos a necesitar de dos personas para definir en qué consiste primordialmente la circulación menor pulmonar o circulación mayor o sistémica. Dana y Panaqué. Dana y Panaqué, ¿no está presente? Presente, señorita. Ok, haz lectura por favor de la circulación menor o pulmonar. Ya, ok. Circulación menor o pulmonar. La sangre, pobre en el oxígeno, parte desde el ventrículo derecho del corazón por la arteria pulmonar que se divide en sendos troncos para cada uno de ambos pulmones. En los capilares alveolares pulmonares, la sangre se oxigena a través de un proceso conocido como la hematosis y se reconduce por las 4 venas pulmonares, que drenan la sangre rica en oxígeno en la aurícula izquierda del corazón. Ok. Entonces, aquí tenemos en qué consiste, gracias Dana. ¿En qué consiste la circulación menor o pulmonar? ¿Cuál repasen? ¿Ok? Ahora, una más. Janet Izquierdo está. Ok.
Circulación menor o sistémica, por favor. Ya, sí, licenciada. Circulación mayor o sistémica. El recorrido de la sangre comienza en el ventrículo izquierdo del corazón, cargada de oxígeno, y se extiende por la arteria aorta y sus ramas arteriales hasta el sistema capilar, donde se forman las venas que contienen sangre pobre en oxígeno. Estas desembocan en una de las dos venas cavas, superior e inferior, que drenan en la aurícula derecha del corazón. Ok, aquí vemos lo que es la circulación menor, primero circulación menor o pulmonar y luego la circulación mayor o sistémica. Repasen lo que les dije, el cuadro, lo que mencioné en clase, qué preguntas podría ir, y esto, obviamente, circulación menor o mayor va a venir fijo en el examen, ¿ok? ¿Me permite un momento para proyectar una imagen antes de culminar? Algo para hacer un recordatorio. No hay prueba en cuanto vamos a tener la última clase del módulo 1. Ya falta todavía, les voy a avisar con tiempo. Si es que no se programa de forma muy pendiente de las clases, se va a hacer de forma oral, ¿ok? Y yo les voy a avisar. ¿Ok? Si es que no se programa, porque para el módulo 2 sí hay una fecha exacta de evaluación. Del módulo 1 es full teoría, ¿ok? Pero yo les voy a avisar. Un momento, por favor. Ok, chicos, ¿me logran escuchar? ¿Sí? Ok, vamos a compartir, creo que se puede oír. Si no, igual les comparto mediante... Sí, te lo voy a comunicar luego, Daniela, ¿ya? Me dicen si pueden oír para ponerlo. El sistema circulatorio es el medio a través del cual los nutrientes llegan a las células de nuestro cuerpo y los desechos son retirados de ellas. Está constituido por el corazón, las venas y las arterias, y su buen funcionamiento es esencial para que podamos gozar de una buena salud. Además, el sistema circulatorio tiene una estrecha relación con otras estructuras de nuestro cuerpo, como el aparato respiratorio. Así, el oxígeno que se transporta por nuestras arterias es capturado de los pulmones, movidos por otro músculo involuntario, el diafragma. Los latidos de nuestro corazón representan la existencia de la vida. La constancia y la frecuencia con la que late permiten que podamos trasladar su actividad a nuestros movimientos.
y su íntima conexión con el cerebro hace que sea el lugar donde situamos nuestras emociones. En su interior hay 4 cavidades que juegan un papel esencial: 2 aurículas y 2 ventrículos. Así, cuando la sangre llega al corazón, el ventrículo derecho le impulsa hacia los pulmones. Allí, la sangre recoge el oxígeno inspirado y deja el dióxido de carbono, que es expulsado a través de la expiración. La aurícula izquierda recoge esta sangre ya oxigenada y, mediante la contracción, permite que salga hacia las células de nuestro cuerpo a través del ventrículo izquierdo. Todo esto con la perfección de una máquina con la mejor tecnología. La sangre, medio de transporte del alimento de nuestras células y de los componentes que las protegen, circula por venas y arterias. El hecho de que recorra todo nuestro cuerpo y sea tan abundante la hace una buena prueba de diagnóstico para muchas enfermedades. Nuestra alimentación y el ejercicio físico tienen una gran importancia en los elementos que la componen y su proporción y por extensión en la forma y manera que cuidamos a nuestras células. El exceso de colesterol es uno de los factores de riesgo más importantes para nuestro sistema circulatorio. Se acumula en venas y arterias, formando depósitos de grasa y dificultando así el paso de la sangre. Este fenómeno se denomina arterioesclerosis y contribuye a aumentar el fenómeno de estrechamiento de los vasos que se produce con la edad. Una dieta saludable y equilibrada impide este avance, pero en los casos en los que se produce una obstrucción grave, la cirugía es la solución adecuada. Uno de los procedimientos quirúrgicos recibe el nombre de angioplastia y consiste en abrir la arteria que se encuentra obstruida mediante un catéter. Este tubo flexible actúa como una especie de desatascador y en ocasiones lleva acoplado en la punta un stent o muelle. Esta pieza se queda dentro del paciente cuando termina la operación y tiene la función de evitar que se vuelva a producir la obstrucción. Ok, chicos. Vamos a uno más, ¿ya? Los huesos dan rigidez al cuerpo y las articulaciones nos permiten flexionar ciertas partes. Pero además de huesos y articulaciones, para movernos también necesitamos de los músculos, que son fibras que se encogen y estiran y recubren casi todo el esqueleto. Cuando un músculo se encoge, se contrae y cuando se estira, se relaja. Un dato interesante. Los músculos también nos ayudan a comunicarnos. En la cara tenemos alrededor de 80 músculos. Algunos sirven para mover la boca y la lengua. Otros para realizar expresiones faciales, como la sonrisa. Músculos, huesos y articulaciones trabajan en conjunto y así logran el movimiento del cuerpo humano. La mayoría de los músculos están fijos a los huesos. El estiramiento y el encogimiento de los músculos tira de los huesos y da movimiento a las articulaciones. Para realizar un movimiento o giro, los músculos trabajan en parejas. Uno realiza la función contraria del otro. Es decir,
Uno estira o gira una parte del cuerpo y el otro la encoge o realiza el giro inverso. De esta manera, músculos, huesos y articulaciones trabajan conjuntamente para que el cuerpo adopte distintas posiciones y podamos caminar, correr, hacer rutinas gimnásticas y realizar movimientos finos como escribir o mover piezas muy pequeñas. Como puedes darte cuenta, para lograr el movimiento tanto el sistema óseo como el muscular trabajan en conjunto. Uno más. Dado, ¿cómo es que realizamos movimientos? ¿Te has preguntado cómo es que realizamos movimientos con nuestro cuerpo? Por ejemplo, cuando escribimos en nuestro teléfono celular, ¿cómo podemos ordenarle a nuestro cuerpo que mueva los dedos para teclear? ¿Cómo puede nuestro cuerpo organizar estos movimientos? ¿Cómo puedes coordinar dos o más movimientos a la vez? Seguramente tienes una idea de lo que es el esqueleto, una estructura interna y muy fuerte, formada por huesos, que le da soporte a nuestro cuerpo. Además, protege algunos órganos como el cerebro y el corazón. Gracias al soporte que nos dan los huesos, podemos correr, saltar y caminar. Gran parte del esqueleto de los niños está formado por cartílagos, que se van endureciendo hasta transformarse en huesos, conforme el niño va creciendo. Todos los huesos dejan de crecer cuando la persona es adulta. La parte de los cartílagos en los adultos es muy pequeña. Por ejemplo, tanto en la oreja como la punta de la nariz están formados por cartílagos. El cartílago es un material flexible y blando, aunque con cierta rigidez. Además de en las orejas y la punta de la nariz, también se encuentra en los extremos de algunos huesos para facilitar el movimiento. El esqueleto de un recién nacido tiene 270 huesos. Algunos de ellos se van uniendo conforme el niño va creciendo y se convierten en 206 huesos cuando llegas a ser adulto. ¿Te imaginas? Los huesos se pueden clasificar por su forma y su tamaño. Veamos algunos ejemplos. Los huesos planos no ejecutan movimiento y su función principal es la de proteger órganos vitales. Ejemplo de estos son el cráneo, que protegen al cerebro, y las costillas del tórax, que protegen al corazón. Los huesos cortos tienen movimiento limitado. Por ejemplo, los que se tienen en los dedos de las manos y los pies, y que se llaman falanges. En cambio, los huesos largos llevan a cabo movimientos amplios, como es el caso del fémur en las piernas y el húmero en los brazos. Muchos de los huesos largos tienen un espacio interior donde se encuentra la médula ósea, una sustancia esponjosa responsable de la producción de las células sanguíneas o glóbulos rojos. Los puntos donde se unen los huesos se llaman articulaciones, que nos permiten flexionar o girar algunas partes de nuestro cuerpo. Por ejemplo, tenemos las articulaciones que tienen un movimiento tipo bisagra, como son los codos o las rodillas. Tenemos otros que permiten un movimiento circular de bola, que encontramos en cadera y en hombros. Un ejemplo diferente son las articulaciones que conectan los huesos de la columna, que permiten un movimiento muy limitado. Hay articulaciones que están tan estrechamente conectadas y que no permiten el movimiento entre sus huesos. Este es el caso de los huesos que protegen al cerebro y que conocemos como cráneo. También vamos a encontrar una especie de ligas que nos permiten unir las articulaciones a los huesos. Estas se llaman ligamentos.
En resumen, el sistema óseo se forma de huesos, articulaciones, cartílagos y ligamentos. Algunas curiosidades de nuestros huesos. ¿Cuál es el hueso más largo? El fémur, ubicado en el muslo. Llega a medir el 25% de la estatura de un adulto, por lo que una persona que mide 1.80 de altura, su fémur medirá alrededor de 45 centímetros de largo. ¿Cuál será el hueso más pequeño? Aunque no lo creas, el hueso más pequeño llega a medir entre 2.5 y 3 milímetros. Se llama estribo y se encuentra en el oído medio. Si se llegara a fracturar, te quedarías sordo. ¿Sabes cuál es el hueso que presenta el mayor número de fracturas? Curiosamente, es la clavícula, la cual se rompe por caídas con el brazo estirado o con el hombro. ¿Sabías que solo hay un hueso en el cuerpo que no está unido a ningún otro? Te invitamos a que investigues cuál es y para qué sirve. Chicos, ¿me escuchan? Chicos, ¿me logran escuchar? Sí, licenciada. Ok. Ok. Son los videos de manera dinámica para no siempre proyectar diapositivas. Es un poco estresante tanta teoría, lo sé. Y de esta manera se va a alternar. Ya espero que les haya sido de utilidad y de manera gráfica y didáctica también para ustedes. ¿Okay? De esta manera estamos concluyendo la clase del día de hoy. ¿Ok?